7 llaves idénticas. Mismo fabricante, mismo modelo, mismo grabado IT-63, todas en manos de las familias más respetables de Pocitos. Pero ninguna abría una sola cerradura del club social donde las encontré. ¿Qué estaban protegiendo realmente? Al final de esta historia, sabrás reconocer el signo más claro de que una institución de élite mantiene un pacto de silencio. Porque lo que descubrí en esa bodega tapiada cambió para siempre mi forma de ver los espacios de poder. Montevideo, marzo de 1974. Yo era Roberto Méndez, inspector sanitario municipal. 28 años recorriendo clubes sociales, hoteles y restaurantes con mi maletín de cuero gastado y mi balanza portátil marca Chatillon. Esa tarde de martes, la lluvia golpeaba los ventanales del Club Social de Pocitos mientras revisaba las cocinas del segundo piso. Antes de continuar, debo advertirte que esta historia toca temas sensibles relacionados con abuso de poder, encierro y manipulación familiar. Sin morbo. Buscamos comprender para prevenir. No habrá descripciones sexuales. No se mostrarán escenas de violencia gráfica. No se romantizarán relaciones entre parientes. No se culpabilizará a víctimas. El objetivo es reconocer estructuras de poder que perpetúan silencios peligrosos. El Club Social de Pocitos ocupaba una mansión de 1920 en la esquina de Boulevard Artigas con 26 de marzo. Fachada de piedra París, escalinata de mármol, vitrales, emplomados que filtraban la luz dorada sobre los tapices persas del hall principal. Desde las ventanas del salón se divisaba la Rambla y, más allá, la costa gris del Río de la Plata. La primera anomalía apareció en la cocina. Revisaba los estantes de la despensa cuando noté un olor extraño. No era humedad ni moho, era querosén, pero en 1974 el club ya tenía electricidad completa. ¿Por qué alguien usaría querosén? Doña Carmen Aguirre, la encargada de llaves, me acompañaba con su manojo tintineando a cada paso. Mujer entrada en los 60, falda plisada azul marino, cabello recogido en rodete perfecto. Había trabajado en el club durante 30 años. Conocía cada rincón, cada tradición, cada familia. Inspector, permítame mostrarle el sótano, me dijo mientras bajábamos por la escalera de caracol. Allí tenemos la bodega principal y los almacenes. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos con techo abovedado, paredes de ladrillo visto, piso de baldosas rojas desniveladas por el tiempo. En el fondo, una puerta de hierro forjado, con candado Phillips 366, acero templado, arco de 7 milímetros. Junto a ella, una pared de ladrillos más nuevos que el resto. Esa es la bodega antigua, explicó doña Carmen. Está tapiada desde hace más de 20 años. Por tradición familiar, ¿sabe usted? Tradición familiar. Esa frase me quedó resonando. Pero había algo más. En el suelo, frente a la pared tapiada, encontré 7 llaves esparcidas, todas idénticas. Llaves Yale, IG-63 de 7 pines, acero niquelado, 5,5 centímetros de largo. Todas con el grabado IG-63 perfectamente visible. ¿De quién son estas llaves?, pregunté. Doña Carmen palideció. Deben habérseles caído a los socios durante la última reunión. Son las llaves de sus casas particulares, inspector. Pura coincidencia que sean iguales. Familias de clase alta, ya sabe. Y compran en los mismos lugares. Primera mentira. Las llaves de las casas no se pierden todas juntas en el mismo lugar, y menos 7 idénticas. Guardé las llaves en mi maletín y continué la inspección. Pero cada vez que pasaba junto a la pared tapiada, el olor a querosén se intensificaba, como si algo del otro lado aún estuviera impregnado de combustible. Al día siguiente, miércoles 13 de marzo, regresé con mi lista de propietarios de las llaves. Los nombres más prominentes de
Pocitos, Aguirre, Montaner, Villarreal, Echeverría, Suárez, Mendoza y Pereira. 7 familias que controlaban desde textiles hasta importaciones, desde periódicos hasta constructoras. Decidí visitar la primera dirección, Luis Alberto Montaner, Rambla, República de México, 1247. Residencia estilo Art Deco, con jardín, frontal de palmeras y una reja de hierro forjado que imitaba motivos marinos. Montaner, hombre de unos 50 años, traje gris de gabardina inglesa, me recibió en su estudio. Paredes forradas en roble, biblioteca con tomos de derecho comercial, escritorio con tintero de bronce y secante verde botella. Inspector Méndez, qué honor recibirlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Le mostré la llave I-63. Su expresión se endureció apenas un segundo antes de recuperar la sonrisa. Ah, sí, mi llave del club. Se me debe haber caído durante la reunión del martes. Qué descuido el mío. ¿Llave del club? Pero probé esta llave en todas las cerraduras del edificio. No abre ninguna. Bueno, es que es una llave antigua, inspector, del sistema anterior. Ya sabe cómo son estas cosas en instituciones centenarias. Se mantienen por tradición. Otra vez esa palabra, tradición. Visité las siguientes 5 direcciones esa misma tarde. Recorrí desde la Avenida Brasil hasta la Rambla, pasando por Boulevard España y cruzando por 21 de septiembre hasta llegar a Solano García. Misma historia en cada casa, misma explicación sobre las llaves antiguas del club, misma referencia a la tradición. La 7ª dirección me llevó hasta Francisco Echeverría, Boulevard Artigas 1456, frente al Parque de los Aliados. Casa señorial de 2 plantas con torreón octagonal y ventanas ojivales. Pero Echeverría no estaba en casa. El señor viajó ayer por la noche, me informó la empleada doméstica. Urgencia familiar en el interior. No sabemos cuándo regresa. 7 familias, 7 llaves idénticas, 6 mentiras y una huida. Esa noche revisé los archivos municipales en mi oficina de la calle Rincón. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de escritorio, busqué los planos originales del Club Social de Pocitos. El edificio había sido construido en 1920 como residencia particular de la familia Herrera y Oves. En 1945 se convirtió en Club Social. Los planos mostraban algo interesante. El sótano original tenía 2 bodegas, una principal y otra secundaria comunicadas por un pasillo. Pero los planos de remodelación de 1952 mostraban que la bodega secundaria había sido eliminada. No demolida, eliminada del plano. Atención, lo que está por suceder puede costar mucho. Demuestra que estás atento, comenta el nombre del protagonista y tu ciudad. Suscríbete para no perder lo que viene. El jueves por la mañana regresé al club con una misión clara: medir las dimensiones del sótano y compararlas con los planos. Llevé conmigo una cinta métrica metálica marca Stanley de 5 metros y un cuaderno de notas con tapa de cuero negro. Doña Carmen me acompañó, pero esta vez parecía nerviosa. Su manojo de llaves temblaba ligeramente mientras caminábamos por los pasillos del sótano. Medí el pasillo principal, 12 metros de largo. Según los planos originales, debían ser 15 metros. Faltaban 3 metros, exactamente el ancho que correspondía a la bodega secundaria. Doña Carmen, ¿usted recuerda cuándo tapiaron esa pared? Fue antes de que yo llegara al club, inspector. Me contaron que hubo un problema con la humedad. Para proteger los vinos, decidieron sellarla. ¿Qué problema de humedad? No sabría decirle exactamente. Fue en 1952, creo. 1952, el mismo año en que desapareció la bodega de los planos oficiales. Tarde, mientras escribía mi informe preliminar, recibí una visita inesperada.
Elena Vázquez, maestra de historia en el Liceo número 2 de Pocitos, se presentó en mi oficina con un sobre Manila bajo el brazo. Inspector Méndez, necesito hablar con usted sobre el Club Social de Pocitos. Elena tendría unos 35 años, vestido sencillo de algodón azul, zapatos de cuero gastados, cabello castaño recogido con una cinta. Pero sus ojos tenían la intensidad de quien ha descubierto algo que no puede ignorar. He estado investigando los registros genealógicos de las familias del club, me dijo mientras abría el sobre. ¿Sabe usted cuántos matrimonios se han celebrado entre estos 7 apellidos en los últimos 30 años? Matrimonios. 16. Matrimonios cruzados, inspector. Montaner con Aguirre, Villarreal con Suárez, Echeverría con Pereira, y todos los hijos de estos matrimonios se casan nuevamente entre las mismas familias. Es un patrón demasiado sistemático para ser coincidencia. Me mostró un diagrama dibujado a mano en papel cuadriculado. Líneas que conectaban nombres, fechas de matrimonio, fechas de nacimiento, un árbol genealógico que parecía más bien una red cerrada. ¿Y cómo se enteró de esto? Una de mis alumnas, Patricia Echeverría, me pidió ayuda para un trabajo de historia familiar. Cuando empecé a investigar su apellido, descubrí este patrón. Y hay algo más, inspector. Patricia me contó que su familia tiene una llave especial que no sabe para qué sirve. Su padre le dijo que algún día entendería su importancia. Lo vimos al principio. Parecía nada. Una llave perdida en el suelo de un sótano. Pero ahora empezaba a tomar forma. Elena, ¿estaría dispuesta a ayudarme en esta investigación? Por supuesto, inspector, pero debo advertirle algo. Patricia Echeverría no ha venido a clases desde el martes. Su familia dice que está enferma, pero yo creo que la sacaron del liceo para evitar que siga haciendo preguntas. Patricia Echeverría, hija de Francisco Echeverría, el único que había viajado por urgencia familiar cuando intenté visitarlo. No era coincidencia. El viernes 15 de marzo decidimos actuar. Elena conseguiría información adicional en los registros parroquiales de la Iglesia del Sagrado Corazón, en la esquina de 26 de marzo y Ellauri. Yo regresaría al club para una inspección más detallada del sótano. Esta vez llevé herramientas adicionales, una linterna de mano marca Eveready, un martillo pequeño de carpintero y un cincel de punta fina. También llevé mi grabadora de Inden Carrete Uger Report 4000, que funcionaba a 9,5 centímetros por segundo. Si iba a encontrar algo importante, quería tener registro de audio. Llegué al club a las 9 de la mañana. Doña Carmen parecía más nerviosa que nunca. Me acompañó al sótano, pero se quedó al pie de la escalera. Inspector, tengo que preparar el salón principal para el almuerzo. Si necesita algo, me grita. Me quedé solo frente a la pared tapiada. El olor a querosén era más intenso que nunca. Encendí la grabadora y comencé a hablar. Viernes 15 de marzo, 9:25 de la mañana. Inspección del sótano del Club Social de Pocitos. Voy a examinar la pared tapiada del fondo. Golpeé suavemente la pared con el martillo. Sonido hueco. Definitivamente había un espacio del otro lado, pero había algo más. En la parte inferior de la pared, entre 2 ladrillos, sobresalía un pedazo de papel amarillento. Lo extraje con cuidado. Era un fragmento de una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Con letra infantil, en lápiz casi borrado, alcancé a leer: «No quiero casarme con mi primo Alberto. Mamá dice que es tradición, pero yo quiero ir a la universidad como tía. Esperanza antes de que la...». El resto estaba roto, pero era suficiente. Patricia Echeverría no era la primera niña en cuestionar las tradiciones familiares. De repente, escuché pasos arriba, voces graves, varias personas. Apagué la grabadora y subí sigilosamente por la escalera hasta el hall principal. Luis Alberto,
Montaner estaba en el salón junto con otros 5 hombres que reconocí de las fotografías de los periódicos. Los patriarcas de las familias Aguirre, Villareal, Suárez, Mendoza y Pereira. Todos vestían trajes oscuros y tenían expresiones serias. La situación se está saliendo de control, decía Montaner. El inspector está haciendo demasiadas preguntas y ahora esa maestra metiche... Tranquilo, Luis Alberto, respondió. Un hombre mayor, de unos 70 años. Hemos manejado situaciones similares antes. El protocolo está claro. ¿El protocolo? Hernán, estamos en 1974. Las cosas han cambiado. No podemos simplemente hacer desaparecer a las personas como en los años 50. No hablamos de hacer desaparecer a nadie. Hablamos de proteger lo que hemos construido durante generaciones. Las familias están unidas por más que lazos de sangre, están unidas por un compromiso. Me acerqué más para escuchar mejor, pero pisé una tabla que crujió. Los hombres se callaron inmediatamente. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos. Debe ser doña Carmen preparando el almuerzo, dijo Montaner, pero su voz sonaba poco convencida. Decidí retirarme antes de que me descubrieran. Salí del club por la entrada posterior, que daba a la calle Solano García, y me dirigí directamente a la iglesia del Sagrado Corazón para encontrarme con Elena. La encontré en la sacristía, rodeada de libros de registros parroquiales abiertos sobre una mesa de roble. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Inspector, encontré algo terrible, me dijo sin levantar la vista de los libros. Estos registros matrimoniales, hay un patrón que se repite desde 1925, pero no es solo endogamia, Roberto, es algo peor. Me mostró una página del registro de 1953. Con letra cuidadosa del párroco estaba anotado: matrimonio entre Alberto Montaner Aguirre, 17 años, y Carmen Echeverría Suárez, 15 años. Presentes en la ceremonia únicamente los padres de ambos contrayentes y los padrinos designados por las familias. Ceremonia privada por solicitud expresa de los padres, dado el estado delicado de la novia. ¿Estado delicado?, pregunté. Sigue. Leyendo, Roberto. En la página siguiente, registro de bautismo, 15 de octubre de 1953. Luis Alberto Montaner Echeverría, hijo de Alberto Montaner Aguirre y Carmen Echeverría Suárez. Nacido el 12 de octubre de 1953. Hice el cálculo. El niño había nacido apenas 7 meses después del matrimonio. Y había algo más inquietante. El apellido compuesto del niño sugería que los padres eran parientes cercanos. Elena, ¿cuántos casos similares encontraste? 14 matrimonios en los últimos 30 años. Todos con la misma característica: menores de edad, parientes cercanos, ceremonias privadas, y en 11 casos los nacimientos ocurrieron entre 6 y 8 meses después de la boda. ¿Y qué pasó con las mujeres? Esa es la parte más terrible. Roberto, busqué los registros de defunción. 8 de estas mujeres murieron antes de cumplir 30 años. Causas oficiales: complicaciones en el parto, problemas cardíacos, accidentes domésticos. 8 mujeres muertas, todas jóvenes, todas casadas por conveniencia familiar. Era demasiada coincidencia, pero había algo que no encajaba. ¿Por qué mantener este sistema? ¿Qué obtenían las familias con estos matrimonios forzados? Elena, ¿revisaste también los registros de propiedades? No, ¿por qué? Necesitamos entender qué están protegiendo realmente. Si es solo una cuestión de mantener la fortuna familiar, hay maneras más simples de hacerlo. Esa tarde fuimos juntos al registro de la propiedad en la calle Mercedes. Elena había traído una carpeta con todos los apellidos y fechas que necesitábamos investigar. El empleado,
Un hombre joven con anteojos de marco negro nos ayudó a buscar las escrituras de las propiedades familiares. Lo que encontramos fue sorprendente. Todas las casas de las 7 familias habían sido compradas con el mismo esquema. Un préstamo inicial de una empresa llamada Inmobiliaria Tradición S.A. y pagos posteriores que coincidían exactamente con las fechas de los matrimonios. ¿Inmobiliaria Tradición S.A.? Pregunté. ¿Conoces esa empresa? El empleado revisó sus archivos. Sí, es una empresa muy antigua. Fue fundada en 1925. Pero es extraño. Según estos registros, la empresa solo tiene un bien registrado, el edificio del Club Social de Pocitos. Lo vimos al principio. Parecía nada. 7 familias con casas en el mismo barrio. Pero ahora veíamos la verdad. Todas las propiedades dependían de la misma empresa, y esa empresa era dueña del club. ¿Quiénes son los socios de Inmobiliaria Tradición S.A.? Preguntó. Elena, el empleado, revisó los documentos constitutivos. Aquí está. 7 socios fundadores en 1925. Aguirre, Montaner, Villarreal, Echeverría, Suárez, Mendoza y Pereira. Y hay una cláusula muy particular. ¿Qué cláusula? Los bienes de la empresa solo pueden ser transferidos a descendientes directos de los socios fundadores, y únicamente mediante matrimonio entre las familias socias. Si algún descendiente se casa fuera del círculo familiar, pierde automáticamente sus derechos sobre las propiedades. Ahí estaba la clave. No era solo tradición, era un sistema de control económico. Las familias habían creado un mecanismo para mantener concentradas sus propiedades durante generaciones, obligando a sus hijos a casarse entre parientes para no perder la herencia. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Qué había en esa bodega tapiada? ¿Por qué todas las llaves eran idénticas si no abrían ninguna puerta del club? El sábado 16 de marzo decidí regresar al club por la noche. Elena insistió en acompañarme. Llevamos linternas, herramientas para romper la pared tapiada y la grabadora de carrete. Llegamos al club cerca de las 11 de la noche. El edificio estaba completamente a oscuras. Usé una de las ventanas del sótano que daba al callejón lateral para ingresar. Elena me siguió. El sótano estaba más frío que durante el día. El olor a querosén era casi asfixiante. Encendimos las linternas y nos dirigimos hacia la pared tapiada. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», me preguntó Elena. «Si nos descubren aquí...» «Elena, llevamos 2 días investigando matrimonios forzados y muertes sospechosas. Si hay evidencias del otro lado de esta pared, necesitamos encontrarlas». Comencé a golpear los ladrillos con el martillo y el cincel. La argamasa era vieja y se desmoronaba con facilidad. Después de media hora de trabajo, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para introducir la linterna. Del otro side salió un olor penetrante a querosén, mezclado con algo más desagradable, algo orgánico en descomposición. ¿Qué ves, Roberto? Introduje la linterna por el agujero. Lo que vi me heló la sangre. Era una habitación pequeña, de unos 3 metros por 3 metros. Las paredes estaban forradas con estantes de madera que contenían frascos de vidrio, pero no eran frascos de vino o conservas, eran frascos con formol, y dentro de cada uno había órganos humanos. «Elena, sal de aquí ahora mismo». «¿Qué pasa? ¿Qué viste? Sal de aquí, ya». Pero Elena se acercó al agujero y miró ella también. Su grito resonó por todo el sótano. En el centro de la habitación había una mesa metálica manchada de sangre seca. Junto a ella, instrumentos quirúrgicos antiguos, bisturís, pinzas, sierras de hueso. Y en un rincón, un archivador metálico con carpetas organizadas por apellido y año. «Dios mío, Roberto, ¿qué es esto?» «No lo sé, Elena, pero tenemos que salir de aquí ahora y llamar a la policía».
Justo en ese momento, escuchamos pasos arriba. Alguien había llegado al club. Apagamos las linternas inmediatamente. «Doña Carmen», gritó una voz masculina desde el hall principal. «¿Está usted aquí?» Era Luis Alberto Montaner. No estaba solo. Escuchamos al menos 3 voces diferentes. «Revisen». «El sótano», dijo Montaner. «Si alguien entró, tiene que estar ahí». Elena y yo nos miramos en la oscuridad. No había manera de salir sin ser vistos. Los pasos se acercaban por la escalera de caracol. «Roberto», me susurró Elena al oído. «Las llaves. ¿Las tienes contigo?» Las saqué del bolsillo. 7 llaves Yale y 63 idénticas. «¿Y si no son para cerraduras externas?», continuó Elena. «¿Y si son para abrir algo que está dentro de esa habitación?» Los pasos estaban cada vez más cerca. No teníamos tiempo para pensar. Agrandé el agujero lo suficiente para que pudiéramos pasar. Elena entró primero, yo la seguí. La habitación era aún más horrible vista desde adentro. Los frascos contenían no solo órganos, sino también fetos en diferentes estados de desarrollo. En las etiquetas se leían fechas que iban desde 1925 hasta 1972. Elena se dirigió directamente al archivador metálico. Tenía 7 cerraduras pequeñas dispuestas en fila vertical. «Roberto, prueba las llaves aquí». Introduje la primera llave. Giró perfectamente. La segunda también. Las 7 llaves abrían las 7 cerraduras del archivador. Adentro había 7 carpetas con los apellidos de las familias. Elena abrió la carpeta Echeverría. Estaba llena de documentos médicos, fotografías y registros escritos a mano. «Mira esto, Roberto». Me mostró una fotografía en blanco y negro, una niña de unos 12 años desnuda, atada a la mesa metálica. En el reverso de la foto, con letra cuidadosa: «Carmen Echeverría, preparación ritual, febrero 1953». Era la misma Carmen que había aparecido en los registros matrimoniales. La que se había casado a los 15 años y había muerto en un accidente doméstico a los 24. Abrimos las otras carpetas. Todas contenían documentos similares: fotografías de niñas y jóvenes, registros médicos de intervenciones quirúrgicas sin anestesia, anotaciones sobre preparación para la reproducción y mantenimiento de la pureza sanguínea. Pero había algo peor. En la carpeta Montaner encontramos un documento que lo cambiaba todo: protocolo de selección y preparación de reproductoras, Inmobiliaria Tradición S.A., vigente desde 1925. Artículo 1. Las hijas de las familias socias serán evaluadas médicamente a los 12 años para determinar su aptitud reproductiva. Artículo 2. Las candidatas aptas serán sometidas a procedimientos de preparación física en las instalaciones del club para asegurar la viabilidad de la descendencia. Artículo 3. Los matrimonios se celebrarán únicamente entre candidatos preseleccionados por el Consejo Médico Familiar. Artículo 4. Las candidatas que no superen los procedimientos de preparación serán honradas mediante preservación ritual de sus órganos reproductivos para guía de futuras generaciones. Firmado: Dr. Hernán Aguirre Montaner, director médico. Elena vomitó. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Durante 50 años, estas familias habían estado torturando y asesinando a sus propias hijas bajo el pretexto de preservar la pureza familiar. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la pared tapiada. ¿Escucharon eso?, preguntó. Una voz que reconocí como la de Hernán Aguirre. Venía de la bodega sellada, respondió Montaner. Pero eso es imposible. Está tapiada desde hace 20 años. Nada es imposible, Luis Alberto. Y si alguien descubrió lo que hay ahí adentro, tenemos un problema muy grande. Elena
Me mostró otro documento. Era una lista actualizada de candidatas en evaluación. En la parte superior, con fecha del 10 de marzo de 1974, estaba el nombre de Patricia Echeverría, 13 años. «La sacaron del liceo para traerla aquí», susurró Elena. «Roberto, esa niña puede estar todavía viva». Buscamos en la habitación. En el fondo, detrás de los estantes con frascos, había otra puerta pequeña. Usamos las llaves nuevamente. La puerta se abrió, revelando un pasillo estrecho que conducía hacia arriba. Seguimos el pasillo en silencio absoluto. Después de unos 10 metros, llegamos a otra puerta. Del otro lado, se escuchaba un sonido rítmico, como respiración entrecortada. Abrimos la puerta lentamente. Era un cuarto pequeño sin ventanas, iluminado únicamente por una vela. En el suelo, sobre un colchón delgado, estaba Patricia Echeverría. Tenía los ojos vendados y las manos atadas. Estaba consciente, pero parecía drogada. Cuando nos acercamos, murmuró: «Por favor, no me hagan más daño. Ya les dije que no voy a contar nada». «Patricia, soy Elena Vázquez, tu maestra. Venimos a sacarte de aquí». La niña comenzó a llorar. «Señorita Elena, mi papá me dijo que era una tradición familiar, que todas las mujeres de nuestra familia tenían que pasar por esto. Pero duele mucho. Y hay otras niñas que nunca salieron. De aquí desatamos a Patricia y la ayudamos a ponerse de pie. Estaba débil, pero podía caminar. Teníamos que salir de allí inmediatamente. Pero cuando regresamos a la habitación de los frascos, los pasos del otro lado de la pared habían cesado. Demasiado silencio. De repente, la pared comenzó a temblar. Estaban rompiendo los ladrillos desde el otro lado. «¡Rápido!», le grité a Elena. «Tenemos que salir por donde entramos». Corrimos hacia la ventana del sótano, pero cuando llegamos había alguien esperándonos. Doña Carmen Aguirre nos bloqueaba la salida con una escopeta en las manos. «Lo siento mucho, inspector Méndez, pero usted y la señorita han visto demasiado». Detrás de ella aparecieron Luis Alberto Montaner y Hernán Aguirre. Los dos tenían pistolas. «Carmen, lleva a la niña de vuelta a su cuarto», ordenó Aguirre. «Nosotros nos encargamos de estos dos». «Un momento», dije. «Antes de que cometan otro error, déjenme explicarles algo. Yo soy inspector municipal. Si desaparezco, habrá una investigación oficial. Y Elena es maestra de liceo. Su ausencia también será notada». Montaner se rió. «Inspector, usted no entiende cómo funcionan las cosas en este país. Nosotros tenemos contactos en la policía, en el gobierno, en los periódicos. Una investigación sobre 2 personas que murieron en un accidente de tránsito no llegará muy lejos». «¿Y los documentos que encontramos?», preguntó Elena. «¿Y las fotografías?». «¿Qué documentos?», respondió Aguirre con una sonrisa fría. «¿Qué fotografías? Aquí no hay más que una bodega vieja llena de vino añejo». Lo que pasó después cambió todo. Patricia Echeverría, que había permanecido callada durante toda la conversación, se acercó lentamente a doña Carmen. «Abuela Carmen», le dijo con voz suave, «¿es verdad lo que dice la señorita Elena? ¿Es verdad que usted también pasó por esto cuando era niña?». Carmen Aguirre palideció. La escopeta tembló en sus manos. «Patricia, querida, vuelve a tu cuarto. Los adultos estamos hablando de cosas que no entiendes». «Sí entiendo, abuela. Entiendo que usted me está haciendo lo mismo que le hicieron a usted, y que después me va a pasar lo mismo que le pasó a mamá cuando era joven». Carmen comenzó a llorar. «Patricia, es por el bien de la familia, para mantener la pureza de la sangre, para que las propiedades no se pierdan. Y para eso tienen que lastimarnos. Para eso tienen que matarnos. Lo vimos al principio. Parecía nada, una abuela cuidando a su nieta. Pero Carmen Aguirre no estaba protegiendo a Patricia. Estaba perpetuando el mismo ciclo de abuso que había sufrido 50 años atrás». «Carmen», intervine, «¿cuántos años tenía usted cuando la trajeron aquí por primera vez?». «12», respondió entre lágrimas.
Tenía 12 años. Mi madre me dijo que era una tradición hermosa, que me iba a convertir en una mujer de verdad. ¿Y qué le hicieron? Carmen se quebró completamente. La escopeta cayó al suelo. Me cortaron. Dijeron que era para purificarme, que las mujeres de nuestra clase tenían que ser diferentes. Después me drogaron con láudano durante semanas. Cuando desperté, ya estaba comprometida con mi primo Alberto. Montaner se acercó a Carmen con furia. «Cierra la boca, vieja estúpida. No sabes lo que estás diciendo». «Sí sé», gritó Carmen. «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Durante 60 años he mantenido este secreto. Durante 60 años he traído niñas a esta habitación sabiendo lo que les iba a pasar. Y ya no puedo más». Carmen se volvió hacia nosotros. «Inspector, en el archivador hay una carpeta que no vieron. Se llama Registro de Defunciones No Reportadas. Ahí están los nombres de todas las niñas que murieron durante los procedimientos. Son 43 nombres, inspector. 43 niñas que nunca cumplieron 14 años. Aguirre apuntó su pistola hacia Carmen. «Carmen, si dices una palabra más...» «¿Qué vas a hacer, Hernán? ¿Matarme como mataste a mi hermana Esperanza cuando amenazó con ir a la policía en 1961? Esperanza murió en un accidente automovilístico. Esperanza murió porque la envenenaste con arsénico. Yo misma vi cómo le ponías el polvo blanco en el té. Todo se estaba desmoronando. Las mentiras que habían sostenido el sistema durante 5 décadas se caían una por una. Elena aprovechó la distracción para tomar la grabadora de mi maletín y encenderla sin que nadie se diera cuenta. Todo lo que Carmen estaba confesando quedó registrado. «Carmen», le dije, «si realmente quiere acabar con esto, ayúdenos a salir de aquí. Ayúdenos a llevar a Patricia a un lugar seguro». Carmen miró a su nieta. Patricia tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Inspector», dijo Carmen finalmente, «hay algo más que necesita saber. Este no es el único lugar. Hay otros clubes en otros barrios de Montevideo. Carrasco, Punta Gorda, Malvín. El sistema se extiende por toda la ciudad». Montaner y Aguirre se miraron con pánico. «Carmen, te vas a arrepentir de esto», gritó Montaner. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Recogió la escopeta del suelo y apuntó hacia los 2 hombres. «Patricia, señorita Elena, inspector Méndez, salgan de aquí ahora. Yo me encargo de estos 2. «Carmen, venga con nosotros», le dijo Elena. «Puede testificar, puede ayudar a otras niñas». «No, señorita, yo ya viví demasiados años con esta culpa, pero al menos puedo asegurarme de que Patricia tenga la oportunidad que yo nunca tuve». Salimos del sótano corriendo. Patricia se apoyaba en Elena, aún débil por las drogas. Yo llevaba el maletín con la grabadora y todos los documentos que habíamos logrado tomar del archivador. Cuando llegamos a la planta baja, escuchamos 2 disparos en el sótano. No miramos atrás. Corrimos por Boulevard Artigas hasta llegar a la comisaría de Pocitos en la esquina con 21 de septiembre. Eran las 2 de la madrugada del domingo 17 de marzo de 1974. El comisario de turno, Juan Carlos Rodríguez, nos escuchó con escepticismo inicial. Pero cuando reprodujimos la grabación de la confesión de Carmen y le mostramos los documentos del archivador, su expresión cambió completamente. «Inspector Méndez, esto es monstruoso. ¿Está seguro de que estos documentos son auténticos?» «Completamente seguro, comisario, y hay más evidencia en el sótano del club. Vamos a necesitar un operativo grande. Si realmente hay otros lugares involucrados, esto se va a convertir en el escándalo más grande en la historia de Montevideo». Patricia fue llevada inmediatamente al hospital de clínicas para evaluación médica. Elena la acompañó, insistiendo en que la niña necesitaba apoyo psicológico, además de atención médica. El domingo por la mañana,
un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Prefectura allanó no solo el Club Social de Pocitos, sino también otras 5 propiedades en Carrasco, Punta Gorda y Malvín, que aparecían mencionadas en los documentos. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas: más habitaciones selladas, más archivadores con registros médicos, más frascos con órganos preservados y más niñas secuestradas. En total, rescataron a 11 niñas de entre 12 y 15 años que habían sido reportadas como enfermas o de viaje por sus familias. Los periódicos del lunes 18 de marzo titularon: "Desbaratada red de trata de menores en clubes sociales de Montevideo". El escándalo sacudió a la sociedad uruguaya durante meses, pero había algo que los periódicos no podían reportar completamente: la verdadera magnitud del sistema. Durante las siguientes semanas, mientras avanzaban las investigaciones judiciales, Elena y yo continuamos revisando documentos. Descubrimos que el sistema de preservación de pureza sanguínea se había extendido por todo el país durante 5 décadas. Había clubes similares en Punta del Este, Colonia, Salto y Rivera, todos operando con el mismo protocolo, todas financiadas por redes de familias adineradas que habían convertido el abuso sistemático de menores en una tradición heredable. El juicio comenzó en mayo de 1974. 14 hombres y 6 mujeres fueron acusados de trata de personas, abuso de menores, homicidio y asociación para delinquir. Patricia Echeverría testificó con valentía extraordinaria. Su testimonio fue clave para establecer el patrón de comportamiento del grupo. Mi papá me dijo que todas las mujeres de nuestra familia habían pasado por lo mismo. Declaró ante el tribunal que era un honor ser elegida. Pero cuando llegué al club y vi las fotografías de mis tías y primas, entendí que no era un honor, era una condena de muerte. Luis Alberto Montaner fue condenado a 25 años de prisión. Hernán Aguirre murió de un infarto durante el juicio, antes de que se dictara sentencia. Carmen Aguirre había muerto en el sótano del club, pero su confesión grabada fue admitida como evidencia judicial. Su testimonio póstumo ayudó a desmantelar una red que había operado durante medio siglo. El edificio del Club Social de Pocitos fue demolido en agosto de 1974. En su lugar se construyó una plaza pública con una placa conmemorativa que dice: "En memoria de las víctimas del silencio", para que nunca se olvide. Pero aprendimos realmente la lección. Elena Vázquez fundó una organización dedicada a detectar signos de abuso sistemático en instituciones de élite. Durante los siguientes 10 años, ayudó a identificar y desmantelar 3 redes similares en Argentina y Brasil. Patricia Echeverría se convirtió en abogada especializada en derechos de menores. Hoy tiene 52 años y dirige una fundación internacional contra la trata de personas. Yo continué mi trabajo como inspector sanitario hasta 1990, pero después de lo que vi en Pocitos, desarrollé una sensibilidad especial para detectar espacios institucionales que esconden secretos. Y aquí está la promesa que te hice al principio. El signo más claro de que una institución de élite mantiene un pacto de silencio, cuando todas las familias dominantes comparten exactamente las mismas herramientas de acceso, llaves, códigos, credenciales, pero nadie puede explicarte para ¿qué sirven realmente esas herramientas? Estás frente a un sistema de control colectivo. Observa si los matrimonios y las alianzas comerciales se repiten entre los mismos apellidos, generación tras generación. Observa si hay espacios físicos en la institución que están cerrados por tradición, sin explicación técnica válida. Observa si las mujeres jóvenes de esas familias desaparecen temporalmente durante la adolescencia con excusas vagas sobre enfermedades
o viajes formativos. Y sobre todo, observa si cuando haces preguntas específicas sobre estas tradiciones, todas las respuestas incluyen exactamente las mismas palabras. Siempre ha sido así. Es por el bien de la familia. Es una cuestión privada. El silencio sistemático no es casualidad. Es una estrategia, y esa estrategia siempre deja rastros visibles para quien sabe cómo buscar. Lo vimos al principio. Parecía nada, 7 llaves iguales perdidas en el suelo de un sótano, pero esas llaves eran la prueba física de un pacto de silencio que había durado 5 décadas. Hoy, cuando veo llaves idénticas en manos de personas que no pueden explicar para qué sirven, me acuerdo de Patricia Echeverría. Me acuerdo de Carmen Aguirre. Me acuerdo de las 43 niñas cuyos nombres estaban en esa carpeta de defunciones no reportadas. Y me acuerdo de que el silencio, cuando se vuelve tradición, siempre esconde algo que no puede sobrevivir a la luz. ¿Has visto alguna? ¿Ves un grupo de personas influyentes que comparten herramientas idénticas, pero no pueden explicar su propósito? Cuéntame en los comentarios qué instituciones de tu ciudad mantienen tradiciones que nunca han sido explicadas públicamente. Y suscríbete, porque el próximo caso que vamos a investigar involucra un internado religioso en Buenos Aires donde las llaves no abren puertas, sino ataúdes. El silencio mata. Pero la verdad, cuando finalmente sale a la luz, salva vidas. Patricia Echeverría tenía razón. No era un honor, era una condena de muerte. Pero Patricia sobrevivió, y su supervivencia rompió un ciclo de 50 años de horror disfrazado de tradición. Esa es la única tradición que realmente vale la pena preservar. La tradición de romper los silencios que protegen a los monstruos.